Hola, muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Omar Alberto Méndez Sánchez. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mm, Mi número de matrícula es 190-17521. El módulo en cuestión es Derechos Humanos en el ámbito internacional, donde procederé a realizar el reto 5, el cual es un cuestionamiento que nos dice: ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Para comenzar con este reto, procederé a leer dos casos y a responder a la pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Comencemos. El caso uno nos habla de Ana, que se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí viene la pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Pues por mi parte sí considero que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, a partir de haber leído la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que en su artículo 5 esta convención nos dice que ese es el derecho a la libertad personal y que nadie puede ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la autoridad que la detuvo, ya que al trasladarla hacia Barandilla nos manifiesta que recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública, lo cual viola este derecho. Asimismo, dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 7, nos dice que nadie puede ser privado en su libertad física, salvo por causas y en condiciones citadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte. Pero Ana, al no violar ninguna de las leyes y al ser privada de su libertad con el simple hecho de haber sido retenida en una patrulla durante 3 horas y después ser dejada en libertad al haber corrido un día entero, está siendo privada de su libertad. También nos dice que nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamiento arbitrario, algo que sí ocurrió con ella, ya que quedó detenida en Barandilla y fue encarcelada durante un día. También dentro de este artículo 7 nos manifiesta que toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez y otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, algo que no ocurrió, ya que Ana no fue llevada sin demora ante un juez, se quedó dentro de una patrulla durante 3 horas, 3 horas que no tuvo libertad para poder eh, llegar ante la autoridad y ver cuál era la disposición que había sido violada por ella en ese momento. Esta convención en su artículo 12 nos habla de la libertad de creencia y religión y nos dice que la libertad de manifestar la propia religión y creencias está sujeta a limitaciones prescritas por la ley y que son necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública y derechos y libertades de los demás. Lo cual para este caso hubo muchos artículos solamente en la Convención Americana que fueron violados por las autoridades
policíacas, por lo que Ana nos manifiesta que no fue hasta que tuvo que dar su veredicto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que no hubo alguna autoridad que prestara atención a lo que ella pedía, ya que las instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo que presenta su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso 2 nos habla que durante la pandemia por COVID-19 el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por el medio del cual se decretaba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se prevía una multa de 1.500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo eran 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 horas. A las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido. Un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien aquí fueron bien aplicados los procedimientos para no violar los derechos del señor Andrés, ya que de acuerdo al artículo 32 del igual de la Convención Americana de Derechos Humanos, la correlación entre deberes y derechos, ajá, nos dice que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, y que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por seguridad de todos y por las justas del bien común en una sociedad democrática. Si bien aquí sí está llevado todo de acuerdo a la normatividad, y más que nada nos marca en el artículo 21 de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que comprende a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infractores de los reglamentos gubernamentales y la policía, los que únicamente consisten en multa de arresto hasta por 36 horas, que es algo que ocurrió con él. Como él no tenía el dinero para pagar, fue arrestado durante 36 horas. Ujú. O dice que aquí que en trabajo a favor de la comunidad, que no fue el caso de él, fue arrestado por 36 horas. En el momento en que fue detenido por el militar, fue presentado a la Secretaría de Seguridad Pública inmediatamente, por lo que no se violaron sus derechos. Aquí lo que me viene a hacer un poquito de escándalo es que cuando es boletinado, es expuesto en redes sociales ante su comunidad o ante la sociedad con como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar multa, cuando nos dice que era una persona que vivía en situación de calle. No se sabía en sí si tenía familia o no. Entonces, esa forma de exponer a las personas daña su dignidad, por lo que también me parece que aquí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Ujú. Si bien aquí no existe responsabilidad por parte del Estado mexicano porque quien está hablando de que es un sinvergüenza y está utilizando palabras peyorativas para referirse a él es la persona o el medio que se encargó de publicar la información. Gracias.